Bienvenidos a esta serie de videos donde exploraremos y refutaremos algunos de los argumentos más comunes a favor del aborto. En esta ocasión analizaremos el siguiente argumento. El argumento es el siguiente: el feto o el embrión no es un ser humano, no es una persona, es solamente un parásito, un cúmulo de células o un tumor. Un embrión no es una persona, es un conjunto de células. Un embrión no es lo mismo que un ser humano. El argumento en contra del aborto se basa en las siguientes premisas. Premisa número 1. Es moralmente malo matar a personas inocentes. Premisa número 2. Un feto o un embrión es una persona inocente, por lo tanto es moralmente malo matar a un feto. Por lo tanto, abortar es moralmente malo. Quienes promueven este argumento, es decir, quienes afirman que un feto o un embrión no es una persona, simplemente rechazan la premisa número 2. Y claro, desde su perspectiva es una postura lógica. Si un feto o un embrión es un parásito, pues abortar no tendría nada de malo. Todos tenemos el derecho de matar a los parásitos que invaden a nuestro cuerpo. Quienes proponen este argumento generalmente se basan en preguntas filosóficas difíciles y profundas. Preguntas como: ¿qué es la vida? ¿Qué es un ser humano? ¿Qué es una persona? Y ante este argumento creo que yo tengo dos contraargumentos. Argumento número 1. No es tan difícil como parece. No es necesario que tengamos una definición clara en la que todos estamos de acuerdo sobre qué es la vida, qué es una persona, qué es un ser humano, qué es moralmente valioso, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí podemos hacer es empezar en un punto en el que todos podemos estar de acuerdo. Independientemente de cómo quieras definir estas palabras, creo que todos podemos estar de acuerdo en que un bebé recién nacido es una persona. Un bebé recién nacido es una persona moralmente valiosa. Nadie tiene el derecho a matar a esta persona. No importa si esta persona es hijo de un violador o hijo de una mamá de 12 años, o si es pobre, o si tiene síndrome de Down, o si su existencia le molesta a otras personas. Todos podemos estar de acuerdo en que este bebé recién nacido merece vivir, es un ser humano valioso y nadie tiene el derecho a matarlo. Cualquier persona que entre a un hospital, entre al área de cuneros y mate a este bebé recién nacido sería considerada pues un asesino. Y todos estaremos de acuerdo en que pues sería un crimen. Entonces, si un bebé recién nacido es una persona moralmente valiosa y merece vivir, entonces un bebé recién nacido que nació prematuro de 25 semanas pues también debería de ser una persona moralmente valiosa y que merece vivir. Pues como tú bien sabes, algunos bebés nacen prematuros, algunos bebés nacen de 25 semanas, por ejemplo, y si a estos bebés se les da la atención médica adecuada, pueden llegar a sobrevivir. De hecho, en la mayoría de los casos sobreviven. Así que, pues, si un bebé recién nacido de 25 semanas es una persona moralmente valiosa, entonces un feto de la misma edad, un feto de 25 semanas también debería de ser una persona moralmente valiosa, ya que biológicamente no existe ninguna diferencia entre un feto de 25 semanas y un bebé recién nacido de 25 semanas. Así que yo te pregunto a ti, si tú estás a favor del aborto, basado en la premisa de que un feto o un embrión no es una persona, entonces, ¿qué diferencia relevante? ¿Qué diferencia moralmente relevante hay entre un feto de 25 semanas y un bebé recién nacido que nació prematuro de 25 semanas? ¿Bajo qué criterio, bajo qué argumento llamarías a uno una persona y a otro un cúmulo de células o un parásito? ¿Por qué uno sí es moralmente valioso y el otro no? ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? ¿Qué diferencia moralmente relevante hay entre un feto de 25 semanas y un bebé recién nacido que nació de 25 semanas? El punto es que si uno es una persona moralmente valiosa, entonces el otro también debería de serlo. Así que ¿bajo qué argumento o bajo qué criterio haces una distinción arbitraria? ¿Por qué el hecho de estar geográficamente adentro del vientre de la madre hace que te quiten ese estatus de persona moralmente valiosa?
Y yo sé lo que me vas a decir. Semana 25, yo no estoy a favor del aborto en la semana 25. Yo estoy a favor del aborto antes de la semana 20, o antes de la semana 15, antes de la semana 12, o antes de la semana 8, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, si esa es tu postura, entonces, ¿qué diferencia relevante hay entre un feto de 25 semanas que tú dices que ya no estás a favor del aborto en ese punto y un feto de 20 semanas, o 15 semanas, o 12 semanas, u 8 semanas, o donde sea que tú quieras poner esa línea? ¿Qué diferencia moralmente relevante hay entre uno y otro? Podrás decir, pues un feto de 25 semanas puede sobrevivir afuera del vientre materno. ¿Ok? Pero eso es una cuestión tecnológica. En el futuro seguramente van a poder sobrevivir de 20 semanas, y más en el futuro de 18 semanas, y más en el futuro de 15 semanas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta solamente es una limitante tecnológica. Antes, hace muchos años, un bebé de 25 semanas no podía sobrevivir. Ahora sí, porque tenemos la tecnología para salvarlo. ¿Dirías que una persona es persona basado en la tecnología que se tiene en ese momento y en ese lugar? Otros dirán, pues es que un feto de 20 semanas no siente dolor, no es consciente de su propia existencia. Ok, pues una persona que está en coma tampoco siente dolor y tampoco es consciente de su propia existencia. Basado en eso, ¿dirías que una persona que está en coma no es una persona? ¿Dirías que tienes el derecho a matar a una persona que está en coma solamente porque no es consciente de su existencia o porque no siente dolor? Supongamos que es una persona que está en coma, pero que tú sabes que va a despertar después de algunos días. ¿Crees que tienes el derecho a matarlo solamente porque en ese preciso momento no siente dolor o no es consciente de su propia existencia? Otros dirán, pero es que el feto no está desarrollado, le faltan los órganos, le falta el corazón, le falta el cerebro, no tiene todo bien desarrollado, el sistema nervioso, bla, 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 bla. Ok. Nadie tiene los órganos desarrollados al 100% hasta los 20 años. Cualquier persona que tenga menos de 20 años no tendría todos sus órganos desarrollados al 100%. Por ejemplo, un niño de 10 años tiene el cerebro menos desarrollado que un adulto de 20 años. Pero basado en eso, ¿dirías que uno es más valioso que el otro? ¿Dirías que es peor matar a una persona de 20 años que a un niño de 10 años porque su cerebro no está bien desarrollado? Lo que quiero decir con todo esto es que no existe ninguna diferencia relevante entre un recién nacido o un feto de 25 semanas o un feto de 20 semanas o un embrión de 12 semanas o de 8 semanas o de 4 semanas, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier diferencia que haya entre uno y otro no sería moralmente relevante. El punto es que no existe ninguna diferencia moralmente relevante entre un bebé recién nacido o un feto de 25 semanas o uno de 20 semanas o un embrión de 12 semanas o de 10 semanas o donde sea que quieras poner la línea. No existe ninguna diferencia relevante. Así que yo te reto, ¿por qué si matarías a uno y a otro no? ¿Por qué uno sí es una persona y el otro no? ¿Bajo qué criterio? ¿Bajo qué criterio dirías que uno sí es una persona y el otro no? ¿Qué diferencia relevante hay entre uno y otro? Si tú estás de acuerdo en abortar hasta la semana 20, pues, ¿qué diferencia hay entre un feto de 19 semanas y uno de 20? Si estás de acuerdo con abortar hasta la semana 12, ¿qué diferencia moralmente relevante hay entre un embrión de 11 semanas o uno de 12 semanas? ¿Qué suceso mágico ocurre en la semana 11 que dirías que a partir de ese punto ya es una persona valiosa, pero antes ya no? ¿Bajo qué criterio defines que una persona es valiosa en un punto y en otro punto no? Contraargumento número 2. El beneficio de la duda lo tenemos los pro vida. Si no sabemos si es o no un ser humano, si no sabemos si es o no una persona moralmente valiosa, eso que está adentro del vientre materno, entonces deberíamos de ser cautelosos y no matarlo al menos que estuviéramos seguros. Así que bajo este criterio no se justificaría abortar. Quienes están a favor del aborto son quienes tienen que demostrar de manera contundente que lo que está ahí no es un ser humano, no es una persona moralmente valiosa y que por lo tanto abortar pues no tendría nada de malo. Si existe duda, si existe controversia en cuanto a si es o no una persona, entonces
deberíamos de ser cautelosos y no abortar. Bajo este principio de la duda, abortar no se justificaría. Así que si tú eres pro aborto, tendrías que justificar de manera contundente, de manera conclusiva, que lo que sea que está adentro del vientre materno no es un ser humano moralmente valioso. Si no lo puedes hacer, entonces pues habría duda. Y ante la duda, pues mejor no hay que matarlo, porque qué tal si sí es una persona, qué tal si es un ser humano, y qué tal si sí es homicidio si abortas. Entonces, bajo este criterio, bajo este argumento, no se justificaría el aborto. Así que creo que el aborto no se puede justificar basado en la premisa de que el feto no es una persona. Creo que toda la evidencia apunta a que un feto o un embrión sí es una persona. Por ejemplo, vimos anteriormente en este mismo video que no hay ninguna diferencia moralmente relevante entre un humano que ya nació y un feto o un embrión. También vimos que, aunque hubiese alguna diferencia y aunque pudieses argumentar que podría ser relevante desde el punto de vista moral, pues el beneficio de la duda lo tenemos nosotros los pro vida. No basta con que plantees una duda, no basta con que plantees que pues nadie sabe qué es la vida, nadie sabe qué es una persona, nadie se ha puesto de acuerdo con una definición. Ok, pero eso no es suficiente para justificar tu postura. Tú tienes que demostrar de manera contundente, de manera conclusiva, que un feto no es una persona. Si existiera duda, entonces, pues, el beneficio de la duda lo tendríamos nosotros los pro vida y, por lo tanto, abortar no se justificaría. Así que no, este no es un buen argumento a favor del aborto y si tú eres pro vida, no te intimides porque este argumento es muy fácil de destruir. Eso es todo, nos estamos viendo, adiós.